Bueno, un conductor en forma de anillo con radio A igual a 2.5 centímetros tiene una carga positiva total igual a Q igual a 0.125 nanocoulombs, distribuida uniformemente en toda su circunferencia. Como se aprecia en la figura, el centro del anillo está en el origen de las coordenadas A. ¿Cuál es el campo eléctrico? Magnitud y dirección en el punto P, que está en el eje X, en X igual a 40 centímetros. Y B. En el punto P del inciso anterior se coloca una carga puntual Q menos 2.5 microcoulombs. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida por la carga Q sobre el anillo? Entonces, cuando se refiere a la figura 21.24, pues simplemente es un anillo con carga Q y a una distancia X sobre el centro se calcula el campo eléctrico. Entonces dibujemos eso. Dibujemos un círculo. Entonces coloquemos nuestro círculo. Vamos a decir que este es nuestro círculo que está cargado. Aquí está el centro. Y vamos a decir que por acá está el eje. Y sobre ese eje vamos a colocar nuestro punto P donde queremos hacer nuestro cálculo. Entonces, como habíamos hecho en otros problemas, aquí tengo un radio R, tenemos el radio R, tenemos la coordenada Y, la voy a llamar X será por vicio, pero por de que es la distancia al punto P. Y entonces miremos, aquí hay un diferencial de Q que genera un diferencial de campo eléctrico. Y entonces aquí al otro lado también hay un diferencial de Q y ese diferencial de Q también va a generar un diferencial de campo eléctrico. O sea, aquí hay un diferencial de campo eléctrico, aquí hay un diferencial de campo eléctrico y como siempre aquí, supongamos aquí hay un ángulo alfa, entonces aquí con la horizontal aparece un ángulo alfa y al otro lado también. Entonces, la componente en Y es diferente de cero, mientras que la componente en X, por el sistema ser simétrico y por tener diferente dirección, entonces cada una se anula y solamente me queda la componente en Y. Entonces, para el cálculo, o sea, solamente voy a calcular la componente en Y, que va a ser igual a al diferencial de campo eléctrico por el seno de alfa. En este caso yo puedo calcular el seno de alfa, pues puedo calcular la distancia es r al cuadrado más x al cuadrado. Y entonces calculemos el seno de alfa. No, perdón, calculemos primero la distancia, porque la necesitamos, es igual a la raíz de r al cuadrado más x al cuadrado. Eso quiere decir que la distancia es igual a la raíz r al cuadrado, entonces es 2.5 al cuadrado más x al cuadrado, nos dieron que una distancia de 40 centímetros al cuadrado, o sea que esto es raíz de 2.5 al cuadrado más 40 al cuadrado, y eso nos da 40.08, entonces nos da 40.08 centímetros, porque aún nunca en el cálculo que he hecho no lo pasé a metros. Después lo vamos a tener que pasar a metros. Bueno, entonces estaba diciendo que D había dado 40.08 centímetros. O sea, prácticamente 40. O sea, la distancia X es muy grande comparada con el radio. Entonces casi que la carga se va a comportar como si fuera una carga puntual. Pero bueno, sigamos. Entonces el seno de alfa es igual al cateto opuesto que es X, que en este caso es 40 centímetros dividido
el radio o la hipotenusa, que es 40.08 centímetros. Entonces, seno de alfa es igual 40 dividido 40.08 y esto me da 0.998. Entonces, o sea, casi uno. O sea, entonces el diferencial de campo, entonces el diferencial de campo va a ser K por dq por la distancia al cuadrado, o sea, dividido 40.08 centímetros al cuadrado por el seno de alfa, que es 0.998. Entonces, si yo hago la suma, o sea, si yo hago la integral para calcular el campo, lo único que está cambiando es el de Q. La K, la distancia al cuadrado, el seno del alfa, siempre van a permanecer constantes por la forma del círculo. Entonces yo lo puedo sacar y entonces eso me va a dar que el campo eléctrico es igual a K por la carga dividido la distancia, que es 40.08 al cuadrado, por 0.998, que es el seno de alfa. Entonces, reemplacemos los valores que me falta reemplazar, o sea, la K, que es 8.99 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulombs cuadrados, la carga. Entonces miremos que cuánto fue que nos decían que era la carga. La carga es 0.125 nanocoulombs, o sea, por 0.125 por 10 a la menos 9 coulombs por 0.998 dividido, y entonces ya no lo voy a colocar en centímetros porque ese 40.08 está colocado en centímetros, sino que es 0.4008 metros cuadrados. El seno lo coloqué en centímetros porque igual centímetros con centímetros se iban a cancelar, pero ahora que estoy hablando en metros, ya tengo que hablar en metros, y entonces tengo que tener cuidado con eso. Y entonces el campo eléctrico es igual. Entonces esto da 8.99 exponente 9 por 0.125 exponente menos 9 por 0.998 dividido 0.4008, todo eso al cuadrado, y eso me da 6.98 newtons sobre coulombs. Entonces esto me da 6.98 newtons sobre coulomb. Eso es alrededor de 7 newtons sobre coulomb. Bueno, ahora me dicen, yo tengo otra vez mi sistema circular, tengo mi partícula cargada a una distancia P, y entonces me dijeron que era una partícula menos Q. A ver, miremos el problema. Me dice que colocó una partícula menos Q de menos 2.5 microcoulombs. Entonces, igual a menos 2, quitemos este menos de acá, menos 2.5 microcoulombs. Entonces, y nos preguntan cuál es la fuerza que siente el anillo. Entonces, primero, como la carga es negativa y el anillo tiene carga positiva, aquí tiene que haber una fuerza en este sentido que tenga una componente así y tiene una componente así. Ahora, este también tiene una fuerza en este sentido con una componente así y una componente así. Las componentes horizontales terminarán
anulándose y solamente queda la componente horizontal que la voy a dibujar aquí en el centro, o sea, la suma de todas las componentes horizontales. Y eso obedece a, pensemos, voy a volver a hacer el dibujo, y entonces eso obedece a la tercera ley de Newton. ¿Por qué obedece eso a la tercera ley de Newton? Entonces voy a colocar mi carga que sea más o menos en el centro. Acabo de calcular el campo eléctrico en ese punto y el campo eléctrico en ese punto es en este sentido. Si yo coloco una carga negativa, él va a sentir una fuerza entonces en este sentido contraria al campo eléctrico. Y por ley de Newton, entonces el disco tiene que estar sintiendo una carga igual, pero en sentido contrario. Entonces, si yo calculo la carga eléctrica, la fuerza eléctrica en el punto P donde está la carga, yo automáticamente sabría cuál es la fuerza que existe en el disco, porque por la tercera ley de Newton la fuerza es la misma pero en sentido contrario. Entonces yo sé que la fuerza es positiva y es en el eje vertical, y entonces yo sé que la fuerza es igual a Q por el campo eléctrico. En este caso, entonces, Q es 2.5 microcoulombs, o sea, 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs, y el campo eléctrico nos dio alrededor de 6.99 newtons sobre coulomb, lo que quiere decir que la fuerza que está sintiendo el anillo por la carga o de la carga por el anillo es 2.5 exponente menos 6 por 6.99, y eso nos da una fuerza de 1.74 por 10 a la menos 5 newtons.